La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre doctrinas fundamentales. Hoy exploraremos Ortodoxia Cristiana 3. Veremos que ser cristiano es vivir diariamente a la luz del Evangelio. La santificación es un proceso continuo que transforma afectos, cosmovisión y carácter para conformarnos a Cristo. El Evangelio es el principio y motor de toda vida cristiana. Este tema será desarrollado por nuestro hermano, Álvaro Alarcón. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la Palabra de Dios. Cuando el Señor me llamó, hace aproximadamente 11 años, estaba en los pastos de la universidad y mi vida era una vida, podríamos decir, de religiosidad. Recuerdo que muchas cosas de las que hacía eran para cumplirle a Dios, para tratar de agradarle. Una vida quizás judío-mesiánica, quizás los que me conocen un poco más pueden comprender a lo que me refiero, pero el punto es que muchas de las cosas de las que hacía, las hacía pensando que podía ganarme el favor de Dios. Y entraba en un proceso de conformismo cristiano, porque pensaba que podía cambiar la voluntad del Señor de acuerdo a cómo me comportaba en el día a día. Hasta que un día una persona se me acercó en los pastos de la universidad y me dijo lo siguiente: que en el cielo está lleno de que el infierno está lleno de buenas personas. Y yo decía, pero si yo quiero ser una buena persona, yo quiero portarme bien, de hecho es mi deseo. Y el punto fue que me dijo que todos los que llegan al cielo es porque no han confiado en sus obras, sino que han confiado solamente en la obra de Cristo. Y que Él llega a ser su todo en todos. Muchos de nosotros, quizás a través de nuestra vida cristiana, hemos entrado y hemos caído en la trampa del moralismo, que no es más otra cosa que una desviación del Evangelio. El querer agradar a Dios a través de cómo yo me comporto delante de Él. O por el otro lado, hay quienes dicen que la gracia cubre, digamos, incluso mi mal manera de vivir, y bajando el costo de la gracia, de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y entran en un proceso de libertinaje. Y tenemos estas dos corrientes que son antiley o el moralismo, que son enemigos del Evangelio. El día de hoy vamos a hablar justamente de lo que significa el Evangelio. La clase de hoy es Ortodoxia número 3 y recordamos que la ortodoxia tiene que ver con una doctrina correcta. Y vamos a hablar del Evangelio, lo que significa la vida cristiana y la santificación. Es demasiado, por tanto, fácil olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros y empezar a confiar en lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso es fácil desvirtuar el Evangelio, porque muchas veces dependemos de nuestras obras en vez de confiar en la obra de Cristo. Y así como los niños pequeños necesitan recordatorios constantes en medio de su crecimiento para no olvidar las cosas que son indispensables en su madurez, también nosotros necesitamos recordar todo el tiempo el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos. ¿Cuántas veces durante quizás esta semana o durante este último tiempo has dejado de confiar en el poder de Dios? El otro día compartía una frase de Kevin DeYoung que decía así: si tus oraciones fueran contestadas el día de hoy,
¿cuántas personas se convertirían? ¿Cuántos misioneros fueran enviados al campo misional? ¿Cuántas familias fueran restauradas? Porque a veces nos olvidamos, hermanos, que por lo que fuimos creados, por qué fuimos rescatados, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, a su luz admirable. Y olvidamos fácilmente que nuestro propósito principal es glorificarle a Él. Y mientras le glorificamos a Él, debemos anunciar esto y debemos orar que otras personas conozcan este glorioso evangelio. Por eso es muy importante definir o tener claro qué es el evangelio. Martín Lutero en la época de la Reforma decía lo siguiente: necesitamos escuchar el evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Todos los días necesitamos escuchar lo que dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, que en esto consiste el amor. 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. El conocimiento de Cristo en nosotros es algo que debemos asirnos todos los días, porque fácilmente el orgullo humano, el ego humano, la vanagloria se levanta como una raíz en nuestros corazones que necesita ser podada todos los días. Y para podar esta raíz del orgullo en nuestra vida necesitamos recordar lo que Cristo hizo ya por nosotros y que esa obra es suficiente para estar bien delante de Dios. Entonces la pregunta trascendental es: ¿qué es el evangelio? Y aquí quiero preguntar, porque esto es un estudio bíblico, ¿qué es el evangelio para usted? Y puede levantar la voz y decir lo que usted piensa que es el evangelio, de acuerdo a lo que usted sabe de la Escritura o de lo que ha escuchado. ¿Qué es el evangelio? ¿Alguien puede responder algo? ¿Qué es el evangelio para tu vida? Entregar buenas nuevas. Una buena noticia, unas buenas nuevas. ¿Qué más? ¿Qué es el evangelio? ¿Alguien más? Libertad de nuestros pecados. Exacto, la libertad de nuestros pecados. Muy bien. Recordemos que por el evangelio estamos aquí. Si no hay ningún otro motivo por el que estamos acá, entonces, con liberalidad, con libertad, pueden decir qué es el evangelio para sus vidas. Exacto, como consecuencia nos hace reconocer nuestra vida pecaminosa. En la semana pasada, en la predicación, nos recordamos que somos pecadores prevenidos. ¿Qué más? ¿Qué dijo, hermano? Cristo es el evangelio. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Yo siempre, según que mi papá siempre predica, Sí. dice: no me avergüenza del evangelio porque es poder, y poder ser el adulto, algo así. Sí, poder de Dios. Romanos 1:16, sí. Cristo, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tienen que decir acerca del evangelio? Si alguien les preguntara, y obviamente hay personas que reconocen que somos cristianos, ¿qué diríamos si alguien de nuestros vecinos nos llega y nos pregunta: ¿qué es el evangelio? Porque tú hablas de que el evangelio aquí, el evangelio allá, que el evangelio esto, pero ¿puedes decirme qué es el evangelio? ¿Qué diríamos? ¿Qué? La palabra de Dios. Es el camino para llegar a Cristo. ¿Qué más? Allá atrás, acá me han respondido acá, no, pero allá atrás, ¿qué es el evangelio? Recordemos que es un estudio bíblico. ¿Alguna otra
es anunciar que Dios envió a su Hijo para salvación de los pecadores, mediante la fe en Él, en su sacrificio, muerte y resurrección entre los muertos. Muy bien. En resumen. Sí, muy bien. Entonces anunciaríamos a la persona de Jesucristo. En conclusión, anunciaríamos a Cristo. El Evangelio, hermanos, es algo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y no es algo que nosotros hemos hecho. Entonces, en el Evangelio, nuestro orgullo humano y nuestra capacidad humana queda anulada, aniquilada. Porque no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer para pagar la justa y santa ira de Dios. Por eso es que Dios envió a su Hijo. Y ese era el problema que yo tenía en medio de mi vida cristiana. Que yo pensaba que podía hacer algo a favor de Dios. Que podía ganarme el favor de Dios a través de buenas acciones. Que no era otra cosa que el engaño del moralismo. Y a través de eso poder agradar a Dios. A través, por ejemplo, solamente con decirle algunas cosas, celebrar algunas fiestas judías, el Pesach, el Yom Kippur, o el día de los panes sin levadura. Y yo pensaba que a través de todas esas acciones que Dios mismo para mí, Él mismo había ordenado en su escritura, que yo a través de haciendo esas obras podía ganarme el favor de Dios. Hasta que alguien me dijo que no podía ganarme el favor de Dios a través de mis buenas acciones, porque solamente una persona en la humanidad ha agradado a Dios y ha hecho completa la obra. Y esa persona es Jesús. Por eso yo no necesitaba añadir nada a lo que Cristo ya hizo. Y eso me trajo un descanso a mi vida, porque alguien que vive tratando de hacer cosas piensa que va a perder su salvación constantemente. Y eso es un temor interno en su vida, hasta que entendemos que el Evangelio se trata de Cristo y de lo que Él hizo a favor de ti, a pesar de ti. Él hizo a favor de nosotros, a pesar de nosotros. Por eso es que Dios muestra su amor. Dios revela su amor, revela su gracia, revela su justicia en la persona de Jesucristo. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8. Ahora, cuando entendí el Evangelio, pude comprender que el Evangelio es que Cristo recibió la justa y santa ira de Dios que yo merecía. Es decir, todo el pecado de toda la humanidad cayó en la persona de Jesús. Él cargó con cada uno de nuestros pecados. Imagínense cuántos pecados usted hizo esta semana, desde que se levantó. Malos pensamientos, ira, enojo, chisme, maledicencia, son pecados. Por eso necesitas recordar el Evangelio todos los días. Porque necesitamos ser perdonados todos los días. Necesitamos el perdón de Dios todos los días. Y el perdón de Dios fue mostrado en su magnificencia en la cruz del Calvario. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros no queríamos escuchar el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia de Dios, Cristo
tomó la iniciativa y fue a la cruz por nosotros. Y allí radica el corazón del Evangelio, como dice Atanasio en los primeros siglos, que lo resume con esta frase: el gran intercambio. Porque donde yo tenía que estar, la vida que yo tenía que vivir en completa santidad, la muerte que yo merecía por haber pecado, Cristo la vivió y Cristo murió. Es decir, Cristo vivió la vida que yo tenía que vivir y Cristo murió la muerte que yo merecía. Él cargó con la ira que yo merecía, una ira de Dios santa y justa. Y por eso es que es un glorioso intercambio para nosotros el día de hoy, porque a través de ese intercambio, escucha hermano, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Él literalmente se convirtió en pecado para que nosotros nos convirtiéramos en la justicia de Dios en Él. Es decir, ahora cuando Dios nos mira a nuestra hermana Tita, a Jorge, nos mira a Álvaro, nos mira a Jaime, nos mira a Claudio, nos mira a Ismael, mira a Cristo. Es Cristo que ha sido formado en nuestras vidas. Entonces, por eso es que en la Reforma, muy bien dijo alguien, todo lo malo que miras en mí soy yo, y todo lo bueno es Cristo. Porque Él es la perla de gran precio, de tal manera que Cristo tomó la vergonzosa desnudez para vestirme de sus ropas de justicia, porque en el fin de todas las cuentas, en la ecuación de la vida, aunque tengamos todos los tesoros de este mundo, aunque hayamos cumplido todos nuestros sueños terrenales, aunque hayamos tenido todo lo que nosotros quisimos alguna vez, cumpliendo todos nuestros caprichos, todo, sin tener ninguna enfermedad, pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, y cuando nos presentemos delante de Dios, hermanos, realmente no tenemos nada. Porque Él es más valioso que todo lo que podamos tener en nuestra vida o lo que logramos tener físicamente o terrenalmente. Él es más valioso que todo y Él lo vale. Él vale más que todos los tesoros de este mundo, porque cuando la Escritura dice que Él es la perla de gran precio, es realmente así. Él es más valioso que todo, de tal manera que cuando nos presentemos delante de Dios Padre, hermanos, todas las cosas que hemos quizás valorado en este mundo pasarán a segundo plano. Y recién nos damos cuenta allí, que Cristo no es todo lo que necesitábamos, que Cristo era todo lo que teníamos. Que Él vale más que todas las cosas en este mundo. Por eso es necesario recordar, y esta verdad trae descanso para el ser humano. El Evangelio, por tanto, es un mensaje que debe ser proclamado y creído. Recuerden que este mensaje es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar cuando comenzó su ministerio. Marcos capítulo 1, verso 15, dice que el reino de Dios, Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Que el más dice, arrepentiros y creer en el Evangelio. Hermanos, el reino de Dios se acercó porque Cristo estaba ahí. Cuando hablamos del reino de Dios, porque Cristo está ahí. Cuando hablamos del anuncio del Evangelio, es el anuncio de Cristo mismo. Dios estaba revelando la buena noticia a este mundo y lo hizo, Dios nos habló a través de Jesucristo. Él es el gran tema de la
Escritura. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. El Evangelio, porque alguien dijo, Evangelio es buenas nuevas. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá en Gálatas capítulo 3, verso 8, que el Evangelio ha sido anunciado ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Y a quién se le fue anunciado? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, recordemos que el Evangelio es algo transversal en la Biblia, que es en el Antiguo Testamento fue anunciado, en el Nuevo Testamento fue revelado y ya en las cartas de la iglesia fue proclamado. Y es por eso que después de 2000 años después de la cruz de Cristo nosotros tenemos que hacer algo: proclamar el Evangelio, anunciar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, algo que nuestra vida sin Cristo es una vida camino al infierno. Por eso no podemos sacar esas palabras de la cotidianidad del mensaje del Evangelio. Lamentablemente hoy se ha reducido el mensaje o se ha diluido el mensaje del Evangelio porque han entrado coaching motivacionales. Es muy fácil escuchar hoy algo distorsionado del Evangelio. Por eso es muy importante recordar estas noticias toda la vida, que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, y que por medio de Cristo, el Evangelio, es Cristo mismo quien va al lodo, a la podredumbre de nuestras vidas y nos rescata y nos da vida. Es por medio de Cristo que nosotros que estábamos muertos, Él nos da vida. Es por medio de Cristo que nosotros no queríamos escuchar. Él destapa los oídos de nuestros corazones, de nuestro entendimiento, para por primera vez ver a través de toda la Escritura esa perla de gran precio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y eso es lo que yo viví cuando yo le muestro mi experiencia personal. Ver a Cristo a través de todas las Escrituras. Y es lo que como iglesia debemos experimentar, conocer. Gálatas capítulo 1, verso 11 al 12. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues no recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. El evangelio que anunciamos, hermanos, es un evangelio que primeramente viene del cielo. Y que nosotros anunciamos porque vemos incluso el testimonio de hombres y mujeres que dieron su vida en pro del avance del evangelio. Piense, por ejemplo, en la iglesia chilena, cuando ya se estaban asentando las bases del Evangelio en Chile. Hombres y mujeres viajaban en caballo, eran quizás muchas veces vituperiados. Por ejemplo, Don Carl de Bo, que por eso, claro, entonces él fue vituperiado. Cuando predicaba en las calles le lanzaban tomates. Pero ahí estaba su convicción de que este es un evangelio, este es un mensaje divino. Y por eso es digno de ser predicado. Es un mensaje que ha pasado por todas las edades y que no cambia. Que es el mismo. Por eso la condición del hombre no cambia. No es que a través del tiempo, a través de la psicología, el hombre ha mejorado. Solo vea las noticias y se da cuenta que el hombre del siglo XXI es mismo hombre del siglo I o los siglos antes de Cristo. Porque el problema del hombre, o el corazón del problema, es el corazón del hombre, que necesita no ser mejorado. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a Nicodemo?
tú necesitas nacer de nuevo. Este evangelio es digno de todos nuestros esfuerzos. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30 dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Vea cuántas veces aparece esta palabra. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Esto es de Dios. Porque a ustedes se le ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Hace poco veía la historia de un pastor en el Amazonas que viajaba cerca de 6 horas caminando, andando en bote, solamente para estar 1 hora reunido con sus hermanos. ¿Lo vale la pena? Te pregunto, ¿vale la pena todo ese esfuerzo? ¿Vale la pena todo ese sacrificio? ¿Sabe lo que significa andar en el Amazonas? Con cocodrilos, con insectos que podrían picarlo y podría morir. Pero hermanos, cuando entendemos que lo que hizo Cristo por nosotros, al perdonar todos nuestros pecados, que Él cambió nuestra vida completamente, cambió nuestra condición, nada de lo que hagamos es suficiente. Por eso, hermanos, debemos anunciar y vivir de acuerdo a esta fidelidad del evangelio y colocar todos nuestros esfuerzos para cumplir lo que Cristo ha hecho o para obedecer lo que Cristo ha demandado. Porque el evangelio también demanda. ¿Y qué demanda? Algo de ti, todo de ti. Es todo o nada. Entonces, cuando repito esta ecuación, si tenemos todo pero no tenemos a Cristo, realmente no tenemos nada. Pero si llegamos a vivir una vida de enfermedades, de tribulaciones, perdemos todo en esta vida. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Amén. Él es más valioso que todos los tesoros de este mundo. Ahora, hermanos, yo traía diapositiva y todo, así que no van a poder ver algunos dibujos que hice, pero recuerden hace 2 semanas que yo partí hablando de que muchas de las personas que, por ejemplo, caminan con una Biblia en su brazo y van a ciertos lugares, y hablaba de, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, los asistentes a la iglesia misionera mundial, por ejemplo, que hablan de Dios Madre, que todos dicen que creen en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿realmente creemos en el mismo evangelio? ¿Y cómo usted puede aseverar que no creemos en el mismo evangelio? Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 9 al 10. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario, aparte o distinto, al que recibiste sea, que significa maldito. ¿Por qué? Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos,
reconocemos que hay una distancia abismal entre el Evangelio de Cristo y cualquier otro evangelio, porque la religión de las obras es diferente al Evangelio de la gracia de Dios. Las religiones de todo el mundo tienen esta concepción. Es como cuando tú estás subiendo una montaña y arriba está el favor de Dios y te dicen, esfuérzate, haz esto otro, y te llenan de obras y tienes una mochila cargada en ti y cada vez va subiendo más y entre más arriba tú estés, más grande es la mochila. Pero el Evangelio de Dios es esto. Cristo es el que subió, es el que te viene a buscar y es el que te lleva. Por eso es que la palabra de Dios dice que estamos seguros en su mano. Y esa es la seguridad de que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y al anunciar la palabra tetelestai, consumado es, la obra hecha está, podemos definir y decir con convicción, tú lo has hecho todo. Y en medio de lo que vivimos todos los días, podemos reconocer que tú eres el Señor. Por eso es que podemos decir eso. Porque ya no reconocemos nuestra fuerza, sino la fuerza del Señor. Ya no andamos viviendo por obra, sino vivimos por fe. Ahora, la Escritura nos muestra algunos adjetivos, y aquí voy a pedir ayuda con algunos versículos. Algunos adjetivos calificativos del Evangelio. Por ejemplo, busquen a alguien que pueda buscar Hechos capítulo 20, verso 24. Se levanta y lo lee rápidamente. ¿Qué dice ese versículo del Evangelio? ¿Aunque sea otra versión? Sí, cualquier versión. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se fijan? Dice el Evangelio de qué. ¿Qué significa eso? Gracia, que es un don inmerecido. Bueno, tú no merecías la salvación, pero la recibiste por medio de la fe, por lo que Cristo hizo a favor de ti, como un don inmerecido. ¿Y dónde quedan mi esfuerzo humano? Yo lo dije, anulados. Porque la gloria, por eso dice Efesios capítulo 2, verso 8, no por obras, ¿para qué? ¿Y la gloria qué la lleva? En nuestra salvación, la gloria de Dios. Por eso es que vivimos para el Señor solamente. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos constantemente, nuestros sentimientos deben ser para la gloria del Señor. Nuestras pasiones deben ser para la gloria del Señor. El Evangelio de la gracia de Dios también es conocido como el Evangelio del Reino. Mateo capítulo 4, verso 23. ¿Qué dice? Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Jesús anuncia la llegada ¿de qué? Del Evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Y qué significa eso? El gobierno de Dios en nuestra vida. Nos dice que hay alguien que gobierna y que hay un reino donde hay un rey y que ese rey gobierna sobre todas las cosas en nuestra vida y que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, incluso sobre las enfermedades, incluso sobre nuestros pecados. Él tiene autoridad sobre todo. Ahora, el Evangelio de paz. Efesios capítulo 6, verso 15.
¿Qué dice Efesios 6:15? Calzados los pies con la brecha del Evangelio de la paz. Amén. Entonces, ¿cuál es el adjetivo calificativo que se le llama al Evangelio? ¿Evangelio de qué? De la paz. ¿Por qué es importante este adjetivo? ¿Por qué? ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo delante de Dios? Enemigo. ¿Y qué es lo que hace Cristo en la cruz? La paz con Dios. Nos da paz. Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y somos justificados por fe. Pero antes éramos enemigos de Dios. Y en la cruz encontramos esta gloriosa palabra, reconciliación. Reconciliación. Por eso, 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20, dice, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6 dice, y vi volar por medio del cielo o a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra. Ahora, coloca atención a ese adjetivo calificativo, Evangelio eterno. El Evangelio trasciende el tiempo. Hermanos, es válido por todas las generaciones y sigue siendo eficaz el día de hoy. Cuando declaramos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿usted lo cree? Amén. Entonces, ¿sigue orando por aquellos que aún no han conocido al Señor? Yo le pregunto, ¿cuántas personas se convertirían si fueran respondidas sus oraciones? ¿A cuántas personas tú has orado esta semana para que sean salvos? La esencia del Evangelio, Cristo mismo, es eterno. El Evangelio de la gloria de Cristo. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermanos, en el Evangelio nosotros conocemos la gloria de Cristo. Por eso es importante trazar bien el Evangelio y no caer en las trampas del moralismo o del libertinaje. Tienen otros nombres más difíciles, pero lo digo así. Pero el punto es que tenemos que trazar bien el Evangelio, porque al predicar fielmente el Evangelio, lo que causa en la congregación es que podamos ver algo, la gloria de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 13. El Evangelio de salvación, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Este texto enfatiza que el Evangelio es el medio por el cual Dios salva. Cristo es salvación. Es por medio de Cristo que Dios nos salva. No es por medio de algún mérito humano. Lo voy a volver a repetir, porque a la carne no le gusta escuchar esto. No es por medio de ningún mérito humano que podemos ser salvos. No es por medio de ningún mérito humano que hemos alcanzado perdón de Dios. Es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que hemos recibido perdón de pecados, vida eterna, adopción como hijos de Dios. También es conocido como el Evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Y este es el punto central del Evangelio. El núcleo del Evangelio es la persona y la obra de Cristo. Es todo lo que Él es decir, toda su encarnación, es toda su vida, son todos sus milagros, son todo lo que Él hizo al morir por nosotros, al ser sepultado, al resucitar al tercer día y al ser ascendido a los cielos. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3-4, que Cristo murió murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Eso es lo que confiesa la Escritura. El Evangelio de nuestra salvación es Cristo y nada más. Porque Cristo es el autor y el contenido central del Evangelio. El Evangelio de la gloria de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, verso 11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito. El Evangelio, por tanto, refleja la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Sus atributos, su santidad, su majestad, su poder. Y Él lo refleja a través del plan de redención. Y finalmente, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Este texto reafirma que el Evangelio requiere algo: obediencia. Que el Evangelio demanda algo: obediencia. O sea, una persona, hermanos, que ha confesado que Jesús es el Señor, no vive como antes. Lo que escuchamos del Evangelio debe transformar nuestra vida y debe aterrizar esta palabra tan gloriosa de las buenas noticias, se debe reflejar en nuestro carácter. Se debe reflejar en nuestro comportamiento en el trabajo. Se debe reflejar en nuestro comportamiento en la familia. Se debe reflejar en nuestro comportamiento en el colegio. Se debe reflejar en la universidad. Con quienes nos rodean se refleja algo: que Cristo ha sido predicado en nuestro corazón y que Cristo está siendo formado en nuestra vida. Por eso es que si usted ve la estructura de las cartas del apóstol Pablo, la primera mitad de cada carta es llevarnos al cielo. Palabras gloriosas. Fíjense en Efesios, por ejemplo, hablando de la salvación. Los primeros 3 capítulos son palabras celestiales. Pero cuando empezamos a hablar del capítulo 4, hermanos, si Cristo nos perdonó, ¿qué debemos hacer nosotros para con nuestros hermanos? Perdonar. ¿Qué necesitas entonces si tú no estás perdonando? Más evangelio. Recordar lo que Cristo hizo por ti. Si estás viviendo una vida indigna de tu llamamiento, en pecado, ¿qué necesitas? Arrepentirte, pero que se te predique ¿qué? El Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio, como dice Timothy Keller, no es el A, B, C de la vida cristiana. El Evangelio es el A y la Z de la vida cristiana. El Evangelio no es un evento particular en nuestra vida, cuando reconocemos que somos pecadores. No, el Evangelio es todos los días. Porque todos los días necesitamos ser recordados de lo que Cristo hizo. Todos los días, hermanos, florece en nuestro corazón el orgullo. Todos los días nosotros queremos sobresalir, incluso a veces más que Cristo. Piensa en las decisiones que tú tomas diariamente. Piensa en las decisiones continuas que tú vas tomando en tu vida. ¿Consultas al Señor primero? Por eso es que necesitamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos vivir el Evangelio de lunes a lunes. El Evangelio debe ser evidenciado en nuestra vida.
Y eso se refleja en vidas santas. ¿Escuchó? Vivir el Evangelio se refleja en vidas santas. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y cuál es la medicina para el hombre pecador? El evangelio de salvación. No existe la posibilidad alguna que una persona diga ser cristiana y no desee una vida santa. Esa es una dicotomía y eso es abominable delante de nuestro Dios. El Señor desea que seamos santos. Hermanos, si este mandato es desde el Antiguo Testamento, desde el por ejemplo, en Éxodo vemos que Dios demanda que su pueblo sea santo. ¿Recuerdan lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 verso 16? Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Es un atributo comunicable. O Hebreos capítulo 12 verso 14: buscad la paz con todos y ¿qué? Sin la cual ¿qué? Hermanos, no es una opción para el creyente buscar la santidad. Es un mandato. Es un mandato. Pero recuerden ¿qué es la santidad de Dios? Es Cristo morando en nuestros corazones. No por cosas externas que nosotros... Porque recuerde, por ejemplo, para muchos santidad es ocupar falda. Cultura evangélica. Y una vez yo lo dije, pero nuestra lengua, ¿cómo está? Porque la santidad es un reflejo de la gloria de Cristo. Es reflejar lo que Cristo es. Y Cristo es santo. Y Él desea que nosotros seamos santos. Fuimos llamados a ser santos y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 al 24. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama y también Él lo hará. Aquel que ha sido llamado por el Señor será preservado por el Señor hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la santificación. Había traído una imagen, ¿recuerdan de la cadena de salvación? El orden salutis, ordo salutis o el orden de la salvación. Dentro de una de las cadenas de la salvación está la santificación. Y recuerden que la justificación es algo que nosotros no hacemos, no participamos en la justificación, ni en la elección divina, ni en el llamamiento eficaz. Nosotros no participamos en ello. Todo eso es obra de Dios. En la santificación también Dios va obrando por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero en la santificación, aquí aparece nuestra voluntad, digamos, el hecho de querer ser santos. El hecho de ser gobernados por el Espíritu, a tal punto que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero escuche bien: pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cuál es tu llamado? De acuerdo a ese texto. ¿Cuál es lo que el Señor nos está ordenando? ¿Qué tienes que hacer tú? Hacer, morir, es algo que tú debes hacer. Tú debes tomar la decisión de cambiar de canal. Tú debes hacer de cuidarte de qué páginas estás viendo o
o colocando. Tú debes saber qué estás escuchando. Tú debes definir bien qué estás viendo. Y aquí lo estamos aterrizando porque debes hacer ¿qué? Morir las obras de la carne por el Espíritu Santo que mora en ti. Pero debes tomar decisiones y eso se llama disciplina. Tú debes orar cuando venga la tentación. Y es lo que nos decía el pastor Salvador a los hombres, el pastor Salvador, el miércoles en la reunión de varones. Tenemos que vivir vidas piadosas. Por ejemplo, cuando vamos en nuestro auto, ¿cuántos de nosotros sigue escuchando palabra del Señor? ¿O la música de este mundo ha influenciado en cómo vemos la cosmovisión de nuestra vida? Ah, que este pecado, bueno, lo podemos rebajar. Porque lo han normalizado. Hermanos, no podemos bajar los estándares de santidad ni del Evangelio de Jesucristo. No podemos bajarlo. Sino más bien, debemos considerar que la Escritura es nuestra regla de fe y práctica. Por eso Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17 dice: andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quizás tú quieres hacer algo, pero ¿quién te restringe? El Espíritu Santo. Por eso se llama Santo, el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Él te restringe para vivir en santidad. Muchas veces providencialmente, hablaba con hermanos y dicen, providencialmente el Señor va colocando restricciones para guardar tu vida. Y gloria a Dios por esas prohibiciones. Gloria al Señor. Debemos mortificar el pecado. Muy bien decía John Owen, si no mortificas el pecado y no le das alimento, el pecado terminará matando. Así que mata tu pecado. Y esta es una obra que tú debes hacer. Eso es lo que he llamado las buenas obras, que te confortan y que te van conformando ¿a qué? Al carácter de Cristo. Hermanos, el Evangelio, y termino con esto, no es solamente el camino hacia la salvación. El Evangelio es el camino de salvación. Y el Evangelio debe ser predicado todos los días y debe ser concebido todos los días desde que me levanto, porque todos los días necesitamos a Cristo. Amén. Oremos al Señor.